Biblia. Bueno, vamos a tratar un tema un poquito delicado, vamos a toparlo con pinzas, pero creo que es necesario para la edificación de la iglesia y también por ser portadores de esta gran verdad en estas vasijas de barro que somos. Creo que es necesario transmitir la palabra de Dios con la más pureza posible. Quiero decirte que cuando uno interpreta la Biblia, cuando uno trata de llevar un mensaje a otros, no podemos combinar el agua con el aceite. No podemos tratar de llevar la palabra de Dios con un corazón contaminado, con un corazón sin haber pedido perdón, con un corazón ennegrecido, con la conciencia lastimada, con heridas. No podemos transmitir la palabra de esa forma. ¿Por qué? Porque se va a notar que tal vez no estás predicando, sino que puedes estar amenazando a tu congregación. ¿Cómo es posible que los seres humanos podamos subirnos al altar y tener resentimiento tal vez hacia otra iglesia, tal vez hacia otro grupo de hermanos, o tal vez a alguien específico? Porque a veces nos volvemos perseguidores espirituales, así como hay perseguidores políticos, gente que le hace la vida imposible a un político por haber supuestamente robado, con el caso que le está pasando, ustedes saben, ¿no? En esto de Correa. Todo el mundo lo ataca a él, pero los que le atacan son gente que le odia más que otra cosa. Pero eso es una persecución política, y hoy en día podemos ver una persecución espiritual de parte de las autoridades eclesiásticas puestas por Dios en las iglesias, que se han esmerado en tal vez dañar la reputación de otras iglesias o de hermanos o de un hermano en particular. Y yo quiero que tú entiendas que nosotros no podemos tomar la palabra para atacar a nadie, no podemos tomar la palabra para amenazar a alguien o para, a través de la Biblia, inconscientemente manipular a un grupo de personas. Sabemos que la palabra tiene poder, y la palabra es más peligrosa que 1000 soldados armados en batalla, porque una sola palabra puede destruir, puede dar vida. Una palabra dicha en el momento correcto puede traer salvación a alguien, como también puede traer maldición. La Biblia me lo dice. Como pastores algunos, como líderes otros, y como ministros de la palabra muchos, tal vez a coger el micrófono no sentimos o no vemos o no hemos caído en la responsabilidad inmensa que tenemos los que impartimos la palabra de Dios. Y no solamente maestros, sino aquellos que por lo menos tienen voz y comunican la palabra desde un altar, desde un atril, desde un micrófono o desde cualquier palestra digital. Sus palabras marcan a las personas, o sus palabras destruyen a la grey. Porque muchas veces hemos tomado versículos bíblicos de una manera tan irresponsable para poder solapar una visión íntima, una visión personal. Y la palabra de Dios no es de interpretación personal, y tampoco la visión de Dios es personal. Que las almas no le pertenecen a ningún hombre. Las almas son de Cristo. Y Cristo no vino a formar iglesias por denominación. Él vino a formar un cuerpo vivo de creyentes que al unirse forme la eclesia o iglesia viva que Él va a llegar a ver cuando regrese. Basados en esos principios, quiero que sepas que yo soy amante de la unión, de la verdad en Cristo Jesús. No me gusta la mente divisionista, no me gusta la gente que hace grupos, no soy partidario de la doctrina denominacional, no soy partidario de la gente que jala para su propia iglesia, para su propia congregación. Créame que lo que más anhelamos nosotros es unir el cuerpo de Cristo, que está tan desunido. Jesús no murió en la cruz solamente por un grupo específico de hermanos que se congrega en una específica iglesia. No, Jesús vino por todo aquel que lo recibe, que vive en santidad y que se atreve a cumplir el plan, el propósito y la voluntad de su Padre. Para eso murió Jesús en la cruz. Escudriñe la palabra, no solamente superficial o lo que tu pastor o autoridad o tu líder o el hermano que está a cargo de la iglesia te dice. No, entra tú también en profundidades. ¿Por qué? Porque puede ser el pastor con más trayectoria, puede ser el pastor con más labia, puede ser la persona con más unción, con más presencia, pero estamos en esta humanidad, en esta carne. La Biblia me dice en 1 Corintios que yo en estos momentos no puedo ver todo con claridad. La palabra la vemos oscuramente, vemos solamente destellos de ella. La revelación, que es progresiva, vemos destellos de ella. No vemos en totalidad el panorama, eso lo veremos arriba con Cristo Jesús. Pero mientras estemos acá, lo poco que veamos, lo oscuramente que podamos ver la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios a nuestras vidas, para compartirla con los demás, que sea con la mayor pureza posible. Mira, hay versos y prédicas, mensajes y enseñanzas que lo que hacen no es edificar el cuerpo,
lo que hacen es amenazar a los congregantes. Y tú no puedes utilizar el poder que el Señor te ha dado a través de la palabra que portas, del micrófono que tomas en tus manos, para amedrentar al pueblo a la esclavitud de tu iglesia. Yo quiero que usted entienda, amigo pastor, usted no está llamado a hacer que nadie se quede en su iglesia por las prédicas que usted da. En el libro de Juan podemos ver cómo a Jesús se le iban a ir algunos de los discípulos. Y Jesús le dijo, váyanse. Y los discípulos fueron que reconocieron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Cuando un pastor, una autoridad, una persona de liderazgo en Cristo Jesús comparte la palabra y sabe y está seguro que el pasto que está dando es un pasto fresco, nuevo, un pasto sin adulterar a su congregación, a las ovejas, que no son sus, son las ovejas de Cristo Jesús, entonces no hay por qué utilizar el altar para amedrentar y para manipular y mucho peor para amenazar a la congregación. Y hay muchos pastores que hoy en día toman el micrófono y las prédicas que llevan son para decirte entre líneas, si te sales de esta iglesia, todo te va a ir mal. Si te sales de esta iglesia, las demás todas se van para el infierno, menos mi iglesia. Y es que usted tiene que entender, eso es discernimiento verdadero en la palabra de Dios. Ese es el don del discernimiento de espíritu que la congregación, que la grey, el congregante debe tener activado en su vida. Para que no ande corriendo de aquí para allá buscando el mejor postor. Y créame, que hay iglesias aquí en Manta que sí tienen buena palabra. Hay iglesias en Manta que tienen buena doctrina. Hay iglesias en Manta que se merecen el respeto y la admiración a esos pastores que escudriñan las escrituras correctamente. Pero qué peligroso es cuando un pastor utiliza versículos bíblicos para amenazar entre líneas a los congregantes. Si te vas de esta iglesia, eres malagradecido. Porque aquí naciste y aquí tienes que quedarte. Porque aquí naciste y aquí tienes que echar fruto. Porque aquí naciste y aquí tienes que estar hasta que te mueras. Qué equivocado y erróneamente predicamos. A veces cuando tenemos el corazón ennegrecido y tenemos egoísmo y tenemos soberbia en el corazón. La soberbia es el único pecado que el que lo tiene no lo siente, sino que lo hace sentir a las otras personas. Porque el soberbio siempre va a pensar que en todo está bien. El soberbio va a pensar que él no tiene ningún error, que en su palabra es correcta, que su iglesia es la mejor, que en su iglesia solamente está la verdad y que si la gente se va de su iglesia le van a ir mal. Eso es soberbia. Y con esta palabra que te voy a dar vamos a sanar en el nombre de Jesús los corazones que han sido lastimados. Porque hay tanta gente herida allá afuera por una palabra mal usada, por una palabra mal interpretada, que un pseudo pastor o que un pastor ungido, pero no preparado, le dijo a una persona. Y hay un versículo que lo han sacado tan fuera de contexto y quiero mostrarte ese versículo y el antagónico a ese versículo para que el Señor sane tu corazón. Créeme que en Manta hay buenas iglesias. Si saliste de una congregación por las buenas, si saliste de una congregación por la puerta grande, si saliste por cuestiones personales, no te sientas mal. Busca otra congregación donde te sientas que vas a crecer, donde la palabra sea una palabra de expansión espiritual para tu vida, de corrección para tu vida. Aprende a someterte a la autoridad. Como casa de equipamiento, bajo la cobertura del pastor Juan Carlos Jarrín, la iglesia ICFFCMES de la ciudad de Manta. Créame que aquí no le exigimos a nadie que se quede. Aquí el que llega, llega. Nuestras puertas están abiertas para cualquier persona que necesite una palabra de restauración, de amor. ¿Cuántas personas no han venido aquí heridos? Y ahí es donde yo digo, pastores hablando con gente herida detrás de ellos, como que si nada hubiesen hecho. Y por eso la palabra que sale de su boca es una palabra de manipulación para que la gente se quede en la congregación esclava. ¿Y esclavas de qué? De una palabra. Porque cuando el pastor esclaviza al pueblo a través de la Biblia, les lanza un manto encima de ellos. Por esa razón ahí vemos, a mi esposa y a mí nos ha tocado restaurar a hermanos, a personas que llegan y con tantas cosas en su cabeza, que el pastor dijo esto, que la pastora dijo esto, que por los hermanos decían esto, que por acá decían esto, y debemos restaurar con amor para redireccionar esos corazones. Perdóneme, pero cuando escuchas prédicas, tú te das cuenta quién entre líneas te manipula, quién entre líneas te amenaza, quién entre líneas te amedranta y quién abiertamente te restaura. Y lo digo con toda la sinceridad del caso. Ahora, este versículo que vamos a ver, lo han dado la vuelta totalmente, pensando que es algo personal.
dañando los corazones. La Biblia dice en Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta palabra la usan para decir, si te sales de la iglesia, ya no eres de nosotros. Si de esta iglesia te cambias a la otra, ya no eres de nosotros. ¿A dónde se ha visto tremenda mala interpretación? Si hasta en el área lógica de la palabra no podemos interpretarla de esa manera, porque no me está hablando de alguien que se sale de una congregación. Me está hablando de aquellos que se apartan de la fe y buscan todo lo contrario. Por eso el prefacio es el anticristo. Pero si un hermano se va de mi iglesia a otra iglesia, les hago la pregunta, ¿se fue de la fe o se fue de tu grupo social? ¿Si vieron cómo la mala interpretación con odio? Esto no está hablando para la gente que se sale de las iglesias. Amigo, hermano, si usted no se siente bien en su iglesia, sálgase. ¿Sí? Busque una iglesia donde usted crezca espiritualmente, pero tampoco ande vagando de aquí para allá. Asiéntese en una congregación. Y a veces cuando llegan gente aquí a casa de equipamiento desde muy lejos, yo le digo, ¿qué iglesia queda por tu casa? Y me dicen tal. Ya, congrégate en una de ellas. No gastes carro, no gastes taxi, no vengas hasta acá, congrégate en una de ellas. Pero hay gente que, bueno, ya es decisión personal y se quieren quedar en casa de equipamiento. Ya no es algo que nosotros exijamos. Mi esposa y a mí no nos interesa llenar este lugar de personas. Nos interesa llenar a la gente de Dios. La verdadera teología te lleva a interpretar la palabra en base a dos valores: el perdón y el amor. Si al hablarla no hay perdón y amor, no estás aplicando una verdadera interpretación, o una hermenéutica o una exégesis correcta. Estás hablando desde la herida. Pastores de Manta que me están escuchando, no hablen desde la herida. Sean sanos en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasa acá? Este versículo, cuando lo hablan, es para decir, te fuiste de aquí. Porque según ahí dice, salieron de nosotros. O sea que ustedes son la fe y los demás no son nadie. Nosotros. Solo porque ahí dice nosotros. ¿Hasta dónde llevamos la soberbia en la interpretación de la palabra de Dios? ¿Hasta dónde? Qué fuerte. Y qué pena. Mas sin embargo, Jesús me enseña algo maravilloso. Marcos 9, 38 al 41. ¿Por qué no hablan de esto? Y este es un versículo que es estandarte para mi vida. ¿Qué dice ahí en el prefacio? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Otra vez la palabra nosotros. Vamos a ver aquí cómo es la interpretación a través del texto y el contexto. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue. Ahí está hablando de ellos. Escuchen bien. Ahí está diciendo, pero él no nos sigue. Cuando aquí dice nosotros, allí sí está hablando del grupo de discípulos que se reunía junto a Jesús. Escuche bien, no está hablando de algo de todos, de la fe de todos. No, está hablando de ellos. Entendamos la palabra de Dios. Aprendamos a disuadir en amor la Biblia. Mira que dice acá. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y le prohibieron, solamente porque no les seguía a ellos. Los discípulos le dijeron, ¿por qué tú andas hablando en el nombre de Jesús? Vaya por allá. Si usted no nos sigue, no hable de Jesús. Mira, aquí está lo que hoy en día está pasando. Lo que muchas autoridades, lo que muchos pastores están predicando desde los altares para meterle miedo a la congregación. De que si te vas de su iglesia, ya nada va a ser lo mismo. Aquí está. ¿Y qué le dice? Rapidito. Jesús le dice, no se lo prohibáis. Está hablando Jesús. Jesús. Aquí no hay otra palabra. Jesús lo está diciendo. Dice Jesús, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí le estaba dando una lección a los discípulos. Hey, déjalo que predique, déjalo que hable, déjalo que en el nombre de Jesús eche demonios. Porque no hay nadie que use mi nombre y después quede sin recompensa. Ahí lo dice. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuántas iglesias en Manta tienen buena doctrina? Sí lo hay. No solamente es una, amigo, no se deje engañar. Séale fiel a Cristo, no a la visión interna de una iglesia manipuladora. Lamentablemente tanta gente anda corriendo de aquí para allá, de iglesia en iglesia, porque de donde salieron, el pastor les dijo, si te vas de aquí, ya no eres de nosotros. Y lo peor todavía es que no se lo dicen cara a cara, lo dicen a través de la palabra.
en prédicas manipuladoras. Amigo y hermano que me estás escuchando en este momento y que tal vez has sido lastimado por la palabra de un pseudo pastor y tal vez has sentido que en tu iglesia no te dejan mover para ningún lado, que solamente son los tuyos y nadie más. Utilizan el nosotros como una pandilla, pero no nosotros como la fe en común que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. En la ciudad de Manta hay cientos de iglesias evangélicas. Claro, unas son divisiones, otras lamentablemente no tienen buena doctrina, pero sí hay iglesias que tienen excelente doctrina, buenos pastores y sobre todo es una iglesia sana. Sí hay iglesias sanas en la ciudad de Manta, no solamente es una. No se deje meter gato por liebre. Cuando usted desde el altar sienta esas amenazas entre líneas, huya de esa congregación, porque el pastor es manipulador. Lo que quiere es que usted se quede, que le sea fiel a él o a ella, según quien esté liderando, porque se van a sentir después solos, como traicionados si usted los deja. Si saliste de una iglesia por la puerta grande y no estás traicionando a nadie, no eres malagradecido y sigues perteneciendo a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no solamente se congregan en una sola iglesia en Manta o en Manaví o en Ecuador. Los hijos de Dios se congregan a nivel del mundo en diferentes iglesias, en las millones que hay. Y el Señor no viene por una denominación, por un nombre que le pusieron a la iglesia, no. Jesús viene por aquellos que lavaron sus ropas. Jesús viene por aquellos que se mantuvieron en santidad. Congrégate, sométete, obedece y no permitas que nadie te manipule con prédicas amedrentadoras y en vez de predicar te estén amenazando. Ten mucho cuidado. Tú tienes que serle fiel a Jesús. Y al serle fiel a Jesús, si el pastorado que el Señor te ha provisto a ti, la iglesia que te ha provisto, está en la visión correcta con Dios, te van a hacer amarlos, te van a hacer respetarlos, te van a hacer honrarlos. Porque ese es el Espíritu Santo que provoca en los verdaderos creyentes eso. La Biblia dice que Él nos lleva, nos guía a toda verdad. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y hay iglesias en Manta, busca. Solamente busca. Y quédate en el lugar donde crecerás espiritualmente. La mentalidad de hacer crecer iglesias, para muchos hoy en día se ha contaminado. Quieren meter a millones de personas en la iglesia pensando que eso va a producir salvación. La gente no se salva porque se meta a la iglesia a montones. La gente se salva porque viva correctamente delante de la presencia de Dios. Y es mejor tener a 5 bien formados que a 5,000 que se van deformando a cada momento y cada día. Empieza a quebrar paticas a las ovejas que andan saltando. Empieza a curar de la patica a la oveja que está en tu iglesia, que está lastimada. Una vez que hagas eso, estarás haciendo la labor de Cristo. No rebuscando prédicas para andar echando las indirectas a las personas. Porque recuerda, tu corazón es el que le pasa factura a Dios cuando nadie lo ve. Bendiciones. Prediquemos en amor y en perdón. Esa es la más grande teología de todos los tiempos. Bendición. Grande y fuerte es nuestro Dios.